Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Y en esta ocasión, chicas, traemos a una escritora nueva. Sí, chicas, es una agradable sorpresa para ustedes y para mí que esta maravillosa escritora me dé el gran honor de narrar este one shot. Sí, chicas, para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a Lucero Hernández. Denle, abrácenla con mucho cariño, mándenle mensajitos, vamos a poner sus redes sociales para que la sigan ustedes. Y bueno, chicas, vamos a entrar de lleno a este maravilloso one shot llamado Reencuentro en un día de brujas. En medio de la bulliciosa fiesta de disfraces, Terry Granchester se movía con desgano entre la multitud. El frustrante cambio de planes había venido de Robert, su director, quien le había impedido buscar a Candy en Chicago. En vez de eso, se encontraba asistiendo a una aburrida fiesta de máscaras por el Día de Brujas, organizada por el millonario que financiaba la compañía teatral. Terry odiaba este tipo de eventos, pero Robert había insistido en que todos los actores debían asistir. Aunque Karen Clays, su compañera de reparto, reía y socializaba con entusiasmo, Terry no podía evitar sentir que estaba perdiendo el tiempo. Buscando escapar del tedio, se escabulló hacia uno de los balcones de la mansión. El aire frío de la noche lo recibió mientras encendía un cigarrillo, deseando estar en cualquier otro lugar, quizá con Candy, lejos del ruido y las máscaras que ocultaban más que solo rostros. Con la brisa fresca de la noche rozando su rostro, Terry exhaló, aliviado por la soledad momentánea. De repente, Terry se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco cuando los vio. Entre la multitud, Albert caminaba con una mujer a su lado. Su porte imponente y su sonrisa tranquila destacaban, pero no fue él quien capturó por completo la atención de Terry. Fue ella. La mujer que Albert llevaba del brazo era Candy, su Candy. Por un instante, el mundo de Terry pareció detenerse. La reconoció de inmediato, aunque algo en ella había cambiado. Su elegancia, la forma en que se movía, más madura, más radiante. Pero esos ojos verdes y las pecas que tanto amaba y recordaba, ahora cubierto su rostro con ese antifaz, seguían siendo los mismos, recordándole cada momento que habían compartido, cada emoción que aún ardía en su pecho. Terry observaba a Candy desde el otro lado del salón. Con el corazón acelerado, ella se había convertido en una mujer deslumbrante, completamente distinta a la joven de años atrás. Su cabello, que antes caía en rizos largos y rebeldes, ahora lo llevaba en un elegante corte estilo bob, aunque sus suaves rizos aún se asomaban, recordándole lo mucho que le encantaban. El vestido rojo que llevaba resaltaba cada detalle de su figura, haciéndola ver más hermosa que nunca. Terry apretó los puños al ver cómo las miradas de los demás se dirigían a ella. No era el único que se había dado cuenta de lo radiante que estaba esa noche, y eso lo llenó de celos. No podía soportar la idea de que alguien más
la mirara de esa manera. Sus ojos azules se oscurecieron al pensar en perderla, pero al mismo tiempo se dio cuenta de lo inevitable que era. Candy no podía pasar desapercibida y en el fondo, él lo sabía mejor que nadie. Con una respiración profunda, se dirigió hacia ella, decidido a no dejar que esos sentimientos lo controlaran. Candy le pertenecía. Terry recordaba el día en que leyó en los periódicos que su amigo Albert no era simplemente un vagabundo con quien había compartido aventuras, sino el influyente magnate William Albert Arley, el patriarca de la familia Arley. Lo que más lo había desconcertado no fue solo la revelación de su verdadera identidad, sino los rumores que circulaban sobre Albert y Candy. Se decía que ambos habían vivido juntos en secreto y que su relación iba más allá de la amistad. Una ira contenida se apoderó de Terry en ese instante. La idea de que Candy, la mujer a quien había amado con todo su ser, estuviera vinculada a otro hombre, le resultaba insoportable, especialmente si ese hombre era su amigo Albert. Los rumores no hacían más que intensificar su desconfianza y aborrecía a Albert por haberlo traicionado de esa manera. Sin embargo, Albert desmintió esos rumores con astucia, presentando a Candy como su hija adoptiva y heredera. La señorita Candice White Arley. Nuestra relación es como la de hermanos, había declarado Albert en una entrevista, añadiendo que conoció a Candy cuando ella apenas tenía 6 años, aunque la adopción oficial no se realizó hasta que cumplió 12. Decidí adoptarla no solo por la injusticia, sino porque mis sobrinos Anthony, Steer y Archie me lo pidieron. Pero la verdad es que la decisión ya estaba tomada mucho antes. Cuando la conocí, me recordó tanto a mi hermana fallecida, Rosemary, concluyó Albert en los titulares. Terry, al recordar esas palabras, sintió cómo sus celos se disipaban. Todo había quedado claro. La relación entre Albert y Candy era puramente familiar, de adopción, y no había lugar para malentendidos. Albert había sido contundente. Esos rumores son repugnantes. Jamás me habría fijado en una niña de 12 años para luego adoptarla y convertirla en mi esposa. Eso sería repugnante. Había sentenciado en los periódicos. Terry, al fin, pudo respirar tranquilo. Justo después, Albert fue abordado por un grupo de hombres que querían conversar. Dejó a Candy sola. Ella, con una leve sonrisa en los labios, lo observó despedirse antes de girarse hacia el frente. Y ahí estaban. Los ojos de Terry y Candy se encontraron después de tanto tiempo sin verse. Ambos quedaron inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese preciso instante. El latido de sus corazones resonaba más fuerte que la música de la fiesta. Candy sintió un vuelco en el pecho al reconocer a Terry. A pesar del antifaz que cubría parcialmente su rostro y del cabello más corto que ahora llevaba. Sorpresa, confusión y un miedo inexplicable la invadieron. Sin decir una palabra, dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente, intentando huir de la situación. Terry, aún aturdido por el inesperado encuentro, tardó unos segundos en reaccionar. Para cuando lo hizo, vio que Candy aceleraba el paso y de repente
salía corriendo hacia un coche de caballos estacionado en la entrada de la fiesta. ¡Candy!, gritó Terry, pero ella no se detuvo. Candy subió apresuradamente al coche y le dio indicaciones al cochero con voz agitada. «Rápido, por favor, lléveme lejos de aquí», exclamó mientras el coche comenzaba a moverse. «¿Por qué dejé que Albert me convenciera?», se preguntaba Candy en silencio, recriminándose. Nunca debí venir a esta fiesta. Albert le había asegurado que nadie la reconocería, pero claro, no había contado con que Terry la reconocería de inmediato. El coche avanzaba alejándose del bullicio de la fiesta, pero Candy no podía dejar de sentir que estaría mucho mejor en el hogar de Pony. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, un fuerte golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Terry no lo pensó dos veces. Corrió tras el coche, sus zapatos resonando contra el pavimento mojado. Justo cuando el vehículo empezaba a ganar velocidad, saltó y se aferró a la puerta, abriéndola con un tirón antes de caer pesadamente en el asiento frente a Candy. «Terry, ¿qué estás haciendo?», exclamó Candy, sorprendida y angustiada. Él la miró con intensidad, su respiración agitada por la carrera. «Tenía que hablar contigo», dijo Terry con voz firme a pesar del esfuerzo. «No puedes simplemente huir». Candy evitaba su mirada, enfocando la vista en la ventana, mientras las luces de la ciudad parpadeaban fugazmente a su alrededor. «No quiero hablar, Terry». «No ahora», susurró su voz apenas audible. Terry, todavía jadeante, extendió una mano hacia ella, pero se detuvo antes de tocarla, temiendo asustarla. «Candy», dijo suavemente, «por favor, solo escúchame». Finalmente Candy giró la cabeza y lo miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de emociones reprimidas lo atravesaron. «No puedo, Terry. Todo esto es demasiado», respondió con un nudo en la garganta. El coche avanzaba a toda velocidad, pero para ellos el tiempo parecía congelado, atrapado en un duelo silencioso de sentimientos. Candy luchaba por contener las lágrimas mientras seguía evitando la mirada de Terry. «No podemos hablar, Terry», murmuró con voz temblorosa. «Le hice una promesa a Susana. No puedo romperla». Terry frunció el ceño, confundido. «Candy», su voz era baja, como si tratara de contener su propia angustia. «¿Acaso no lo sabes? ¿No lees los diarios?». Candy, con la vista fija en sus manos entrelazadas sobre su regazo, respondió con un susurro lleno de amargura. «No, desde que Lisa me dijo que al fin te habías casado con Susana». Sus palabras cayeron con un peso en el ambiente, cargadas de un dolor profundo que no había querido enfrentar. Terry, sorprendido, se giró hacia ella, sus ojos brillando con incredulidad. «Candy, Elisa te mintió». «Candy, yo no estoy casado», dijo con voz firme. Se inclinó hacia ella, esperando que sus palabras la alcanzaran y disiparan las sombras que la rodeaban. Ella levantó la vista, sus ojos verdes empañados por las lágrimas, confusa por el cambio en su tono. «¿De qué hablas?».
Preguntó intentando contener la avalancha de emociones que ya sentía. Terry tomó aire. Susana ya no está, Candy. Ella murió hace unos meses. El rostro de Candy se congeló en una mezcla de incredulidad y shock. Sus ojos se agrandaron y la respiración se le cortó de golpe. Parecía que el tiempo mismo había detenido su curso en ese instante. No puede ser, balbuceó llevando una mano a su pecho. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sus palabras eran apenas un susurro, como si se estuviera ahogando en la realidad. Susana enfermó de la gripe española y hubo complicaciones. No pudo sobrevivir. Pensé que lo sabías, continuó él. Salió en todos los diarios del país, en primera plana. Los labios de Candy temblaron mientras las lágrimas caían libremente por sus mejillas. El mundo alrededor de ella empezó a girar y una sensación de mareo la invadió. Su cuerpo perdió fuerzas de repente y antes de poder reaccionar, todo a su alrededor se volvió oscuro. ¡Candy!, gritó Terry cuando la vio tambalearse. En un rápido movimiento la atrapó justo antes de que cayera al suelo del coche. Candy, inconsciente en sus brazos, parecía tan frágil, tan pequeña, que Terry sintió una punzada de dolor profundo en el corazón. La abrazó con fuerza, como si al hacerlo pudiera protegerla del sufrimiento que ambos habían soportado durante tanto tiempo. El coche de caballo seguía su curso, mientras Terry mantenía a Candy entre sus brazos, con la determinación de no dejarla ir, de no perderla una vez más. Cuando Candy abrió lentamente los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Terry, lleno de preocupación, su mirada azul fija en ella. Durante un momento, el mundo pareció detenerse mientras se quedaban en silencio, ambos aún procesando lo ocurrido. Terry, incapaz de contener más sus emociones, se inclinó hacia ella, sin decir una palabra. Sus labios se encontraron en un beso lleno de todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Amor, dolor, anhelo. Candy, sorprendida al principio, sintió cómo su corazón, antes atrapado por el peso de la promesa, se liberaba. Las barreras que los habían mantenido separados durante tanto tiempo se rompieron en ese instante. Con un sollozo ahogado, Candy lo abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el cuello de Terry, como si temiera que, si lo soltaba, desaparecería. Terry, susurró su voz llena de lágrimas. Pensé que no volvería a verte. Terry la sostuvo con el mismo fervor, rodeándola con sus brazos como si quisiera asegurarse de que nunca más habría distancia entre ellos. Nunca debimos separarnos, Candy, murmuró contra sus labios. Ya no hay nada que nos impida estar juntos. Candy lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez lágrimas de felicidad. Nunca más, repitió ella, apretándolo más fuerte, sintiendo que finalmente la pared que los había mantenido alejados se había desvanecido por completo. Terry tomó aire antes de hablar con firmeza. Mañana a primera hora hablaré con Albert para pedir tu mano y casarnos lo antes posible. Pero por ahora, debo llevarte a la mansión de los Arley. Candy
Con los ojos llenos de emoción contenida, no respondió. Después de un momento de silencio, miró por la ventana del carruaje y dijo: «Me voy al hogar de Pony». Terry la miró sorprendido pero respetuoso, asintiendo. «Está bien, Candy». «Cochero», llamó. «Llévenos al hogar de Pony». «Sí, señor», respondió el cochero con una leve inclinación de cabeza. El viaje fue silencioso, envuelto en una mezcla de nostalgia y expectativa. Cuando llegaron al hogar, Candy se despidió de Terry con un suave beso en los labios. Terry, con el corazón latiendo fuerte, la observó alejarse antes de regresar a su hotel. El amanecer ya comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas cuando llegó. Agradeció al cochero, sacando unos billetes de su bolsillo. «Gracias por tu discreción». «No es necesario, señor», respondió el cochero con una sonrisa. «Trabajo para la señorita Arley». Terry guardó el dinero y cuando se disponía a entrar al hotel, vio a George esperándolo. Con su típica calma, le entregó una nota. «El señor William lo espera en la mansión Arley», le informó George. Terry tomó la nota con seriedad, sabiendo que el momento de enfrentar a Albert había llegado. Albert, visiblemente molesto y preocupado, citó a Terry en su despacho. Cuando llegó Terry a la mansión, ya sabía lo que venía. Las consecuencias del reencuentro de la noche anterior habían trascendido más allá de lo esperado. Los titulares estaban en primera plana. Terry entró al despacho y se detuvo al ver a Albert de espaldas. Pero encaró a Albert con furia contenida. Los ojos azules de Terry brillaban con rabia mientras alzaba la voz. «Albert, ¿por qué no le dijiste a Candy que no estaba casado y que Susana está muerta?», le reprochó, su frustración evidente en cada palabra. Albert se dio media vuelta sorprendido por la intensidad de Terry. Bajó la mirada por un momento antes de responder con calma. «Perdóname, amigo, pero ni siquiera yo lo sabía. Acabo de regresar de un largo viaje de negocios en Brasil», respondió Albert, su tono cargado de sinceridad. Terry, confundido y herido, dejó escapar un suspiro. En el despacho de Albert, la tensión se palpaba en el aire. Terry intentó mantener la calma mientras preguntaba: «¿Y los Cornwell? ¿Archie y Annie?». Antes de que Albert pudiera responder, Archie irrumpió en la habitación con furia descontrolada. Sus ojos centelleaban de rabia mientras se dirigía directamente a Terry. «Claro que lo sabía, Granchester», espetó Archie. «Pero tú no la mereces, hijo de perra», gritó, acercándose amenazante. Su respiración era agitada, sus manos temblaban de ira. Terry apretó los puños, su autocontrol desvaneciéndose. Pero las palabras de Archie continuaron, como dagas dirigidas a su orgullo. «Casi perdemos a Candy cuando regresó de tu maldito estreno. ¿Sabes cómo llegó a Chicago? Desmayada. La encontraron en el tren con una fiebre altísima. ¿Te interesó saber si había llegado bien? No, claro que no. Estabas demasiado ocupado cuidando de otra mujer. ¿Para qué la invitaste, ¿Para luego despreciarla como si nada?». «Desgraciado», rugió Archie. Terry sintió un escalofrío recorrerle la columna al enterarse de que casi perdía a Candy por su propia estupidez, por haber permitido que Susana lo manipulara, una mujer que realmente no valía la pena.
Aunque le había salvado la vida, Susana se convirtió en una bruja al cobrarle ese favor, convenciendo a Candy de dejarlo con ella. Terry sabía que Candy nunca habría querido estar a su lado mientras Susana viviera. «Tú no sabes nada de las circunstancias de nuestra separación, Corwell», respondió Terry finalmente. «Claro que no me interesan tus razones. Solo sé que siempre fuiste un maldito bastardo. Se lo dije a Steer, pero mi hermano quiso creer en ti. Creyó que la cuidarías. Estoy seguro de que si él estuviera vivo, te habría molido a golpes, como pienso hacer yo», espetó Archie, lleno de furia. Terry, incapaz de soportar más, dio un paso hacia él, listo para responder con violencia. Estaba a punto de lanzarse contra Archie cuando Albert se interpuso entre ambos, levantando las manos para separarlos. «Basta, Archie», ordenó Albert, su voz grave y molesta. «Voy a pedirte que te retires y me dejes esto a mí». Archie lo miró con desafío, pero aún con la rabia en sus ojos. Su respeto por Albert lo detuvo. «Ese desgraciado no la merece, tío», gritó Archie, su voz cargada de amargura. «Si yo no estuviera casado». «Cállate ya, Archie», le interrumpió Albert con severidad. Archie respiró profundamente, tratando de controlar a su ira. Asintió brevemente, pero antes de marcharse, lanzó una última mirada de desprecio a Terry. «Está bien, tío. Pero tú, Granchester, nunca dejarás de ser una basura», espetó Archie, antes de escupir en el suelo y salir del despacho, dejando la habitación envuelta en un silencio cargado de tensión. «Terry», comenzó Albert con un tono serio y firme, «te cité aquí porque todo Chicago está hablando de ustedes dos. Los reporteros captaron el momento en que subiste al coche con Candy». Terry lo escuchaba en silencio, consciente de la gravedad de la situación. Albert no bajaba la guardia. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y protección. «No puedo permitir que el nombre de Candy se vea manchado, ni que esto se convierta en un escándalo mayor», continuó Albert, su voz más firme. «Candy es mi hija adoptiva y como su padre, te pido que actúes como un caballero y restaures su honor». Terry apretó los labios. Sabía que había cruzado una línea, pero no se arrepentía. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa por Candy. Con paso decidido, se acercó a Albert, con el corazón latiendo con fuerza. «Albert», dijo, mirándolo directamente a los ojos, «estoy aquí para pedirte la mano de Candy. Sé que cometí un error al exponerla de esa manera, pero te aseguro que la amo. Mi corazón siempre ha sido de ella, desde el principio. Por eso te pido tu permiso para casarnos». Albert lo miró fijamente durante unos segundos antes de suspirar. «Sabes que tienes mi bendición, Terry, pero te advierto una cosa». Su voz se volvió más firme. «Esta vez no me decepciones. Si lo haces, te juro que la alejaré de ti para siempre». La advertencia pesó sobre Terry, pero su mirada no titubeó. Estaba determinado. «Te prometo que no lo haré, Albert. Te juro que la haré muy feliz», respondió Terry con convicción. Albert lo observó por un momento, sopesando sus palabras, hasta que finalmente esbozó una sonrisa. Abrió los brazos y lo abrazó con fuerza. «Te creo, Terry. Bienvenido a la familia, amigo». Terry lo abrazó también, con una sonrisa en su rostro,
aliviado y decidido a cumplir su promesa. La boda fue sencilla, pero cargada de amor y significado. En el acogedor hogar de Pony, el lugar donde Candy había crecido, con solo unas pocas personas presentes, se dieron el sí, acepto. Para Candy no importaba la falta de lujo ni la atención de las grandes masas. Lo único que importaba era que ahora Terry y ella estaban juntos, finalmente unidos. El viento soplaba suavemente sobre el prado mientras se despedían de aquellos que los habían acompañado en su día especial. Poco después, Candy y Terry partieron hacia una nueva vida en Inglaterra, hacia Stratford-upon-Avon, la tierra natal de William Shakespeare, un lugar cargado de historia y romanticismo, donde comenzarían su futuro juntos. En Londres, caminaban por las calles antiguas, soñando con todo lo que estaba por venir. El pasado doloroso que los había mantenido separados quedó atrás, y en ese nuevo mundo solo existía el amor y la libertad de construir su propia historia, lejos de las miradas indiscretas, viviendo el amor que siempre había sido suyo. Fin. Así o más claro, chicas. Yo cada vez que leo ese reencuentro me fascina tanto porque cada historia es distinto, pero la esencia de ellos dos es presente. Tanto el amor, la tristeza, la impotencia, todos esos sentimientos que conllevan a pelear por ese ser amado que tienes que recuperar. Agradezco a mi querida Lucero Hernández por darme este gran honor de haber leído sus letras. De verdad es un verdadero placer. Gracias, chicas. Déjenme sus comentarios, déjenle comentarios a esta maravillosa escritora. Denle like a la narración y ojalá sigamos teniendo a esta gran escritora con nosotros, con más historias fics. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente fic. Adiós.